Es que la verdad corregir en público es muy difícil para mí. Es que todo el tiempo muchos familiares y conocidos me dicen tienes que gritarlo, tienes que castigarlo, tienes que verte como una autoridad frente a los demás cuando tu hijo se porte mal en público. Entonces lo hago, pero no me siento cómoda. Es que corregir en público es difícil porque siento que todos me miran, siento que todos me juzgan y siento una presión más grande que cuando lo corrijo en casa. Entonces en automático me sale esas viejas herramientas que no me gusta usar, gritarlo, castigarlo, en fin. ¿Qué hago? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este espacio. Hoy quiero invitarte a que tú y yo conversemos sobre no sé cómo dejar de corregir en público usando la crianza tradicional. ¿Qué hago? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno. Cuando hablamos de crianza tradicional, tiende a haber, digamos, muchas concepciones, ¿sí? O muchas ideas. Y solo eso daría para un espacio completo, pero digamos que quiero iniciar por ahí para que tú y yo estemos en la misma página y es, Gina, ¿a qué te refieres con la crianza tradicional? Básicamente, gritos, castigos, humillaciones, amenazas, golpes, ¿no? Esas viejas herramientas de crianza, premios también y muchas otras que las hemos ido desglosando poco a poco a lo largo de este último año, pero que es importante que te des cuenta que, ¿por qué digo yo que son viejas herramientas de crianza? Porque me he dado cuenta a través de la experiencia propia y de muchas familias que son viejas herramientas que solo lo único que logran en realidad es que te alejan, te desconectan por completo de tus hijos. Y sé que si estás conectado hoy aquí, no es lo que deseas con tus hijos, ¿sí? Entonces, pues sí es importante tener eso presente, ¿listo? Entonces, digamos que en realidad reflexiona, ¿con cuál o cuáles de esas sientes que te criaron? Y no me cansaré de decirte que revisemos esto tú y yo juntos, no desde el juicio ni desde la culpa, pero sí desde la conciencia para poder transformarlo. Entonces, al hacer esto repetidamente, pues claramente la posibilidad de que te aleje y te desconecte de tus hijos es alta. O la posibilidad de que te alejara y te desconectara de papá, de mamá cuando tú eras un chiquito, cuando eras una chiquita que estaba siendo criado, pues también es alta, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el hecho de corregir en público? Digamos que imaginemos en nuestra cabeza tú y yo la escena que siempre nos mencionan y es el niño pequeño, por la situación que sea, haciendo una pataleta en el piso del centro comercial, ¿no? Y si bien hay personas que siguen caminando, hay otras que se quedan ahí como a la expectativa, de cierta forma como esperando a ver qué reacción va a tener ese papá, esa mamá, ¿no? Y muchas veces esa mirada inquisidora, enjuiciadora, para ese papá, para esa mamá que está con ese chiquito que tiene esa pataleta, hace que en automático caigan esas herramientas de crianza tradicional que te mencionaba antes. ¿Sí? Hace que entonces use esas viejas herramientas de crianza creyendo que así va a acabarse esa mirada enjuiciadora de los demás, ¿no?
Entonces, es importante tener eso presente porque aquí hay algo que puedo decirte por experiencia propia, es que muchas veces uno piensa que todos los demás lo están mirando a uno, o se están riendo y es por algo que hizo uno, o están enojados y es por algo que no hizo uno. Y puede que en algunas ocasiones sí suceda. O se burlen, que juzguen, que critiquen, pero en muchas ocasiones no sucede. Recuerdo mucho que hace bastantes años ya, cuando estaba en el colegio, cuando tenía 10, 11 años, y pues retomaba el colegio aquí en Colombia, recién llegados, recuerdo que yo era una niña y claramente el cambio de otro país me había caído muy fuerte a mi adaptación, y recuerdo mucho que veía que había niños que miraban feo, otros se reían, otros como que se sorprendían, otros miraban enojados, otros un poco incómodos, y sentía que todo eso era por mí, por lo que yo decía o no decía, por lo que hacía o no hacía. Y de nuevo, a veces sí, pero a veces no. Y esta es la primera enseñanza que quiero compartirte hoy para que lo tengas presente, ¿sí? Es decir, a veces habrá personas que apoyen lo que haces en la crianza de tus hijos. A veces habrá personas que no lo apoyen, pero siempre va a ser desde el desconocimiento, ¿no? Entonces, importante tener eso presente. ¿Listo? Entonces, vamos a desarrollar este tema alrededor de 3 claves. ¿Listo? Clave número 1. Y es, ¿por qué te cuesta dejar la crianza tradicional para corregir en público a tus hijos? Y quiero que reflexiones. ¿Alguna vez te habías hecho esa pregunta? ¿O no? Y en público básicamente es cuando estamos en el centro comercial, cuando estamos en el cine, cuando estamos en el parque, cuando estamos en la calle, cuando estamos en la cita médica, cuando estamos en el colegio, cuando estamos en la casa de algunos familiares, cuando estamos en una fiesta infantil, cuando estamos en cualquier lugar. Cuando tú estás con tu hijo en cualquier situación, con personas con las que tu hijo no vive, ahí ya podríamos decir que hablamos de corregir en público, ¿sí? Entonces, pues, digamos que, ¿en qué situaciones que estás en público con tus hijos, cuando lo corriges, sientes que te cuesta dejar de usar esa crianza tradicional? Es decir, dejar de usar esos gritos, dejar de usar esos castigos, dejar de usar esos premios, esas humillaciones, esas amenazas, tal vez esa palmadita o esos golpes. ¿En qué situaciones sientes que te cuesta dejar de hacerlo? ¿Por qué será que te cuesta dejar de usar esas viejas herramientas de crianza? Digamos que muchas familias he tenido la oportunidad de escuchar, leer, que me han compartido su experiencia y dicen, pero es que sale en automático. Pero es que en realidad no lo puedo evitar. Es que trato y trato, pero no logro hacerlo diferente. ¿Y qué es importante? Si es fundamental que te estés dando cuenta, ok, deseo dejar de usar esas viejas herramientas de esa crianza tradicional. Pero también es importante darnos cuenta, ok, ¿por qué cuesta? Y aquí quiero hablarte de la percepción. Y es, ¿cuál es tu percepción sobre las miradas o sobre las reacciones de las demás personas cuando vas a corregir en público o cuando estás corrigiendo en público?
De cierta forma, si te sientes obligado a hacer algo que no quieres, llámese gritar, castigar o demás, significa que tiene mucho peso para ti la opinión de los demás, ¿no? Y sería bueno que te preguntes el por qué. ¿Por qué esa opinión de los demás te importa tanto? ¿No? ¿Por qué llega a interesarte tanto si los demás te ven como un buen o una mala mamá? Un buen padre, un mal padre, una buena madre, una mala madre. ¿No? Y aquí es importante que nos demos cuenta que se remonta muchas veces a tu propia infancia, ¿sí? A tu propia adolescencia, en donde te dabas cuenta que cuando estabas en desacuerdo con mamá, estabas en desacuerdo con papá, pues a la hora de la verdad estaba en una situación en público con papá y sentía también esa presión externa y te gritaba, te castigaba y demás. Entonces sería importante que reflexiones en qué momentos recuerdas o sientes en tu cuerpo, en tus emociones, en tus pensamientos, en tus conductas, sientes que de alguna forma tu, tus recuerdos, tu historia te está diciendo, viviste esto en tu niñez, viviste esto en tu infancia. Recuerdo mucho que un día estábamos en unos juegos infantiles cuando era niña y estábamos en la piscina de pelotas y yo en lugar de meterme bien, nadie me explicó cómo meterme en realidad, yo lo quise fundirme. Y luego recuerdo que mi mamá me cogió del brazo súper fuerte y me sacó y gritaba súper fuerte y era un lugar público. Y eso fue súper humillante, ¿sabes? Porque sentía las miradas de todos. Y recuerdo que en esa época yo era una niña que digamos le costaba poco a poco irse desenvolviendo en situaciones nuevas, ¿no? Entonces, que mi mamá hiciera eso, pues claro, me hizo sentir mucho más incómoda en ese lugar porque sentía las miradas de todos. Entonces, digamos que crecí creyendo la falsa idea de que tenía que preocuparme por cómo actuar enfrente de los demás. Y si, digamos, te sientes identificado con esta experiencia, es porque seguramente viviste esto también con tus hijos. Seguramente viviste esto en tu pasado con tus padres, ¿sabes? Y estás viviendo esto con tus hijos. Entonces sí es clave darnos cuenta que tu propia historia puede ser la razón por la que al corregir en público caigas en usar esa crianza tradicional y te salga en automático. Y no es que sí o no es cierto, sino que en realidad esas reacciones automáticas vienen guardadas en tu memoria emocional, porque fueron las primeras experiencias de crianza que viviste, que conociste, tu propia crianza, ¿sí? Entonces, importante tener eso presente. ¿Por qué otra cosa sientes que te puede estar costando dejar de usar esa crianza tradicional al corregir en público? Hay personas cercanas, llámese profesionales desactualizados, llámese familiares, llámese conocidos, que muchas veces desde el desconocimiento de lo que vives en tu propio hogar con tus hijos, es muy fácil que opinen y que te digan lo que deberías hacer o lo que tienes que hacer, ¿no? Que el grito, que el castigo, que el golpe, que la humillación, que la amenaza y demás. Y que si es en público más porque tiene que mostrar enfrente de todo el mundo que usted
es el que manda en la casa, que usted es la que manda en la casa, ¿no? Es fácil decir eso cuando uno está afuera, pero qué diferente es cuando lo vives en tu propio hogar, ¿no? Con tus hijos, o cuando tú eres el que está deseando corregir en público. Entonces, digamos que ahí sería importante que reflexiones qué tanta relevancia o qué tanto peso tiene para ti la opinión de los demás. En lo que haces o dejas de hacer. Es decir, ¿cuántas veces has sentido que dejas de hacer ciertas cosas por el que dirán? Ay, no, no vaya a hacer eso porque no es seguro. Ay, pilas con eso porque no se ve confiable. Ay, no, ahorita inventan muchas cosas, más bien siga haciéndolo como lo está haciendo antes. Y muchas veces sería bueno que te plantees que muchas personas te dan sus opiniones, te dan sus comentarios desde el desconocimiento. Es decir, te dicen, por ejemplo, ay, el grito, el castigo, la humillación, la amenaza, el golpe, ay, no es que le dañe el cerebro a su hijo, son inventos que dicen ahorita para volverse permisivo con los hijos. Y muchas otras cosas, ¿no? Criar hijos de cristal y todo ese tipo de cosas. Pero sí es importante que te des cuenta que en realidad es porque son personas que no han salido de esa crianza tradicional, ¿sí? Lo hemos hablado en otros momentos y es que se encuentran en un nivel de conciencia distinto al tuyo, ¿no? Es decir, tú ya reconoces que hay una situación, problema que deseas cambiar y poco a poco has ido encontrando la solución, ¿no? Pero ellos ni siquiera reconocen que hay una situación, problema que deben resolver en la crianza de los menores que están educando, ¿sí? Que están criando o que criaron en un pasado. Entonces, digamos que pues a la hora de la verdad, si yo le doy mucho peso al afuera, es decir, al exterior, al que dirán, que este se rió, que este me miró horrible, que este haciéndome con la cara que hubo, que le muestre quién manda en la casa. Pero en realidad son personas que no conocen a tu hijo. Son personas que no conocen a tu hija. Son personas que a veces no se dan cuenta que el amor hacia esos hijos debe ser incondicional. Cuando están en buenos momentos, momentos alegres, momentos de calma, pero también cuando están en momentos difíciles, en una pataleta, en un momento de agresividad, en un momento de rebeldía, si es adolescente. Entonces, digamos que sí es importante tener eso presente, ¿sabes? Porque en realidad, pues, no es sencillo. Entonces, pues, digamos que cuando uno se da cuenta, ok, habrá personas que apoyen, que desea aplicar una crianza que sea cada día más efectiva, una crianza que sea cada día más respetuosa, que sea cada día más consciente, que sea cada día más amorosa. Habrá personas que no estén de acuerdo y desean quedarse en esas viejas herramientas y desean no salir de ahí. Pues eso ya digamos que es cosa de cada quien, ¿sí? Es importante no engancharse con eso porque habrá personas que te apoyen en el camino, habrá personas que no. Y ambas cosas son respetables porque cada uno está en un punto, un nivel de conciencia diferente, que igual de eso compartimos en otro espacio para que vayas y lo revises, pero sí es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? ¿Por qué otra cosa sientes que te cuesta dejar de usar esa creencia tradicional? Sería lo que te invito hoy también a que reflexiones. ¿Hay alguna otra razón por la que te cueste?
Si es algo a nivel emocional, sería importante también trabajarlo. ¿Listo? Entonces, clave número 2. Preguntas frecuentes sobre corregir en público. ¿Cuántas veces has corregido en público a tus hijos? Cuando tienen esos comportamientos que uno de adulto tiende a etiquetar como malos. ¿Cuántas veces? Ahora reflexiona. De esas veces que has corregido en público, ¿te has sentido cómodo o incómodo, o cómoda o incómoda en la forma en que manejaste la situación, en la forma en que trataste a tu hijo en ese momento, en la forma en que le hablaste, en la forma en que corregiste, ¿no? Ahora pregúntate, cuando has corregido las primeras veces en público a tus hijos, ¿cuáles han sido las cosas que te has preguntado? Al corregir en público hay muchas preguntas que he leído, he escuchado que muchas familias se hacen y eso. Gina, pero es que siento la mirada inquisidora de todos. Y por eso caigo en automático en gritar a mi hijo. ¿Qué hago? Gina, pero es que en realidad siento mucha presión de los demás y no sé qué me pasa, que en automático me salen esas cosas que hacían conmigo en mi niñez. Esos gritos, castigos, premios, humillaciones, amenazas. A pesar de que poco a poco soy consciente de que eso no está ahí. Mira, pero es que corrijo en público, como me dijeron mis familiares, personas cercanas, pero no me siento cómoda hacerlo desde ahí. ¿Sí? ¿Te ha pasado? Digamos que aquí es importante algo, y es que salen en automático esas reacciones de esa vieja crianza tradicional, porque en realidad está guardado en tu memoria emocional, en tu inconsciente, porque lo aplicaron contigo en uno o varios momentos, en casa, en colegio, en otros espacios, ¿sí? Y miren lo que acá dicen. Según yo, siento que soy tranquila, pero luego me siento muy enojada. Excelente comentario. Y me gustaría preguntarte a ti que nos dices eso. Ok, cuando corriges en público, ¿qué es lo más difícil para ti en esos momentos? La mirada de los demás, la conducta de tu hijo, lo que sientes adentro. ¿Qué es lo más difícil de esas tres? De esas tres, ¿cuál es la más difícil o cuáles son las dos más difíciles? Cuéntanos ahí abajo. Esto nos sirve para darnos cuenta que sale en automático. Justamente ayer leía algo y es, ok, es importante identificar en qué enfocas tu atención para que te des cuenta cuáles son las cosas que te detonan, cuáles son tus detonantes, cuáles son esas cosas que disparan tus botones, es decir, que disparan tus reacciones en automático. Hay comportamientos que llamamos malos, que para cada uno de los adultos hay algunos más difíciles que otros. Por ejemplo, para mí puede ser difícil que un niño se ponga a gritar, para ti puede ser difícil que un niño se pueda llorar inconsolablemente, para otra persona puede ser difícil que su hijo caiga en una conducta caprichosa, y así podríamos irnos toda la mañana. La clave es identificar qué es lo que a ti te detona. Ay no, Gina, es que a mí lo que me detona es que en realidad me diga que no, caiga en esa desobediencia, caiga en esa rebeldía. Importante identificar eso, ¿sí? Importante entrar a darte cuenta, ¿sí? ¿Cuáles son esos automáticos que se disparan en ti? Porque ahí vas a
darte cuenta qué es lo que necesitas trabajar para que puedas poco a poco acercarte a ser ese guía que tus hijos tanto necesitan, ¿sí? Que sé que si estás aquí es porque deseas hacerlo, ¿o no? Sí, ¿cierto? Entonces, al corregir en público, ¿qué otras preguntas puedes estarte haciendo? ¿Por qué hacerlo distinto ahora si mis papás, mis tíos, mis abuelos lo hicieron con esa crianza tradicional? ¿Por qué yo hacerlo desde otro lugar? Y esa pregunta es excelente y me encanta porque nos permite que nos demos cuenta que en realidad en esa época no se reconocía que esas viejas herramientas de crianza solo arruinaban el desarrollo de tus hijos, solo traían un impacto negativo para su cerebro, solo arruinaban un poco, digamos que le generaban miedo en lugar de seguridad, le generaban desconfianza en lugar de conexión, ¿sabes? Entonces le generaban heridas o cicatrices en lugar de huellas. Entonces sí es importante darnos cuenta de eso porque pues la cuestión no es corrijo o no corrijo en público, sino la cuestión es cómo aprendo a dejar de enfocar mi atención en todos los demás y enfocarla en ese momento solo en mi hijo, que está pasando por un momento difícil, que está en una pataleta, o que está rebelde, o que está triste por algo, o que tal vez está sin ganas de hacer algo, en fin, porque está pasando por un momento difícil que seguramente debajo de todo eso habrá una causa real y que es la raíz de todo eso. Muchas veces creemos que es por, de cierta forma, retarme, provocarme, desafiar mi autoridad, ver quién manda en casa y no, sino que en realidad, pues, está pasando por un momento difícil. No hay ninguna conducta malintencionada detrás, ¿no? Y acá mencionan, sí, es que creo que mis hijos son rebeldes. Digamos que al corregir en público, aquí nos mencionaban, ok, es que creo que mis hijos son rebeldes, ¿no? Será importante, y eso es algo que yo aprendí hace algunos años, que tuve la oportunidad de hacer un diplomado, no recuerdo en este momento en qué, pero hablaban de los 5 porqués, y quiero invitarte a que vayas a la causa raíz de la rebeldía de tus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces esa rebeldía de esos hijos, y cuando están en la adolescencia, creemos, ok, es que la adolescencia es culpable de todo. Sería importante mirar, ok, mi hijo es rebelde porque... Y preguntarte, hacerte este ejercicio quitándote las gafas del juicio, ¿sí? Quitándote las gafas de la crítica. Entonces, ¿por qué es rebelde mi hijo? Mi hijo es rebelde porque no quiere, qué sé yo, no quiere comerse la cena que le preparé. Ok. ¿Por qué no quiere comerse la cena que le preparé? Pregúntate ahora. Y te responderás, no sé, porque me dijo no quiero, otra vez verdura, no. ¿Por qué te dijo otra vez verdura? No. Porque es que se quiso ir a su cuarto. ¿Cuarto por qué? Pregúntate. ¿Por qué se quiso ir a su cuarto? Ay, no, es que no quería hablar conmigo. Siempre hablamos al cenar, al comer y en ese momento no quiso hablar conmigo. Ok. Quinto, ¿por qué? ¿Por qué no quiso hablar conmigo? Y ahí, con ese quinto por qué, con la respuesta de ese quinto por qué, podrás darte cuenta, esa rebeldía responde a qué, a qué situación. Y seguramente será algo difícil que está viviendo, algo que es difícil para él, algo que es difícil para ella, algo que es difícil para tus hijos. ¿Para qué es importante hacer esto? Y este ejercicio es importante hacerlo desde la calma, porque cuando estás así en modo reactivo, es importante buscar actividades, ejercicios de respiración
que te ayuden a nivelarte, ¿no? Para que no saques esos automáticos. Y si es al corregir en público o en privado, pues más, ¿no? Y cuando ya estás en calma, ahí sí hacer ese ejercicio. Listo. Para que en realidad ahí te des cuenta, ok, ¿por qué es rebelde? ¿Por qué cae en ser rebelde? ¿Sabes? Entonces, digamos que es importante tener eso presente. ¿Listo? Clave número 3. ¿Qué necesito trabajar en mí para no sentirme así? Es decir, para, ¿qué necesito trabajar para no sentir esa dificultad de dejar de corregir en público a mis hijos usando esa crianza tradicional? ¿Qué sientes que debes trabajar en ti? Quiero iniciar esta parte preguntándote, ¿qué sientes que debes trabajar en ti? Como sabes, yo aquí no estoy para decirte está bien o mal que hagas A o B cosa, o, ¿sí? Sino para guiarte en ver todo el panorama y que en realidad poco a poco puedas transformar tu mirada. Entonces, y que puedas criar desde ese lugar que deseas a tus hijos, desde un lugar que sea claramente cada día más amoroso, más respetuoso, más consciente. Entonces, para lograr eso, ¿qué necesito trabajar? Quiero que te preguntes eso conmigo hoy. ¿Qué necesito trabajar? Si esa crianza tradicional me sale en automático, me dispara de cierta forma esos botones que hablábamos ahorita, ¿m? Significa que está muy arraigada en mí. ¿M? Entonces, decir, voy a dejar de usar eso, claramente ahí es cuando menos va a ser suficiente. Necesitamos ir más profundo, necesitamos trabajar mucho más. Importante que revises. ¿Ya sanaste las heridas de tu infancia o no? ¿No? Ok. Trabajo terapéutico sería de gran ayuda. ¿Mm? ¿Qué necesito trabajar en mí? ¿Por qué es tan importante hasta el día de hoy para mí, tal vez, usar esa creencia tradicional? Porque me lo enseñaron mis padres, porque es lo que me dicen en la escuela que haga, porque tal vez ese profesional desactualizado me dice que lo haga, porque en internet hay expertos desactualizados que me dicen que lo haga, porque dicen que ahí sirve para conservar una falsa autoridad. ¿Y por qué digo falsa autoridad? Porque desde el miedo no sería autoridad, sería autoritarismo. Pero eso da para conversar otro día, ¿sí? Pero es importante que lo tengas presente, ¿listo? ¿Qué necesito trabajar? Y aquí sería importante entonces trabajar esa parte emocional. Identifica en tu historia de crianza, ¿viviste heridas o huellas? Y vamos a hacer una rápida diferencia para que puedas llevarte esa reflexión. Y es, si fuiste criado, cuando uno es criado, digamos, y genera huellas, esa crianza, básicamente es porque hubo un amor incondicional, ¿sabes? Porque en realidad hubo una escucha, hubo una comprensión, hubo un respeto, hubo empatía, hubo validación, hubo asertividad, hubo comunicación de doble vía y muchas otras herramientas, ¿no? Hubo límites, sí, pero respetuosos. Es decir, generó un impacto esa crianza positivo en ti, en tu valor personal, en la mirada que tienes sobre ti mismo hoy y que fuiste formando desde pequeño. Cuando esa crianza genera heridas o cicatrices, cuando abandona, cuando humilla, cuando rechaza, cuando
es injusto cuando en realidad traiciona. ¿Cuál sientes que viviste? Desde esas huellas o desde las heridas, de las cicatrices. Y si sientes que viviste constantemente esas heridas en tus emociones, son cosas que si no se trabajaron, ¿qué pasa cuando tenemos una herida y no la curamos inmediatamente? Se infecta, ¿no? ¿Qué pasa si, digamos, seguimos sin curarla luego que se infecta? Pues se puede volver algo mucho más grave en cuestiones de salud, ¿no? Con las heridas emocionales, igual que con las heridas físicas, es lo mismo. Si no se hace un proceso de recuperación, o sea, en este caso no del tejido, pero sí de tu autoestima, de tu amor propio, de tu imagen, de reconocer tus habilidades, tus talentos y demás, de ese diálogo interno que construyes desde niño, porque te lo decían otras personas, pero luego son cosas que te dices a ti mismo, pues cada vez esas heridas se hacen más profundo y esto significa que cada vez afectan más áreas de tu vida, ¿no? He conocido personas que incluso les ha afectado el área afectiva, dentro de muchas otras, ¿sí? Entonces es importante ser conscientes de eso porque si es desde donde estás, es algo que se necesita trabajar, ¿no? Porque ser consciente es el primer paso para transformarlo. Pero es un camino, digamos, que no voy a decir cuánto tiempo dura porque depende de cada quien, pero sí es importante hacerlo de la mano de alguien, ¿no? Acompañado. ¿Listo? Ahora, para cerrar, quiero preguntarte, ¿tienes alguna pregunta, opinión, comentario, experiencia sobre este tema? Déjamela aquí en los comentarios. Acá mencionan cómo motivo a mi adolescente para la secundaria. No va bien, no quiero salirme de control. Importante, primero, no caer en extremos, ni explotar, ni guardarme las cosas. Segundo, ir de fondo, porque no si está desmotivado frente al colegio, ¿no? Para saber de raíz qué es lo que está pasando, ¿no? Tener un diálogo sincero, honesto, respetuoso con tu hijo, para saber qué está pasando. Si hay algo en casa, si hay algo en colegio, que tal vez sea difícil para lograr esa motivación, ¿no? Y trabajar en ello, ¿listo? Recordemos que pues, la cuestión no es de una redirigir la conducta, sino primero toca estar desde la calma, conectar y luego sí vemos cómo redirigirla. Desde una mirada respetuosa, claro, pero es el último paso o es el último trayecto de ese recorrido, ¿listo? Dice, los muchachos se enojan demasiado cuando uno controla los dispositivos. Digamos que es importante llegar a acuerdos en momentos de calma, ¿no? Porque es importante que haya un control de los dispositivos, no solo para hijos, sino también para papás. Todos vamos a usar el dispositivo, por ejemplo. Cuando estemos en la mesa no lo vamos a usar, ¿sí? En horas de la noche no lo vamos a usar. En fin, unas reglas claras acordadas todos en una reunión familiar, es importante, ¿sí? Porque claro, el adolescente es más confrontativo a decir por qué me pones ciertos límites a mí sobre el uso del dispositivo y tú no los tienes. Que haya acuerdos para que todos tengamos las mismas normas en casa, ¿listo? Entonces, bueno, para cerrar, entonces, dice acá dicen cómo ayudarlos a entender que tanto rato con el móvil es dañino. Bueno, te invito a que veas en mi canal de YouTube, hay un mini curso gratuito que tengo disponible desde hace unos años que se llama Niñera Electrónica. Ahí con
una pediatra hablamos todo el tema de las pantallas para que vayas y lo busques y ahí puedes como revisar muchas más recomendaciones sobre ese tema. ¿Listo? Bueno, entonces, retomando, ¿cuántas veces has sentido que deseas ser el guía que tus hijos necesitan, pero no lo logras? Llámese porque son rebeldes, porque usan pantallas, porque caen en pataleta, en fin. Muchas, ¿no? Hoy quiero decirte que es posible lograr ser el guía que tus hijos necesitan. Y me dirás, ¿cómo? ¿No? Quiero compartirte algo muy especial y es algo que me pone muy feliz. Un ebook gratuito que construí recopilando los mejores aprendizajes de estos 10 años de trabajo con familias, que me he dado cuenta que son las claves que ayudan a cualquier papá o mamá a ser el guía que sus hijos tanto necesitan. Entonces, ¿deseas esas claves? Sé que si estás aquí, la respuesta es que sí. Entonces quiero contarte que ese ebook va a estar gratis por poco tiempo disponible para que lo descargues con esas claves y puedas ser ese guía que tus hijos tanto necesitan. Solamente debes descargarlo en el enlace que te comparto aquí abajo. Aquí abajo te comparto el enlace. Instagram, ahorita en mis historias se los comparto. En mi perfil también está disponible. Y básicamente eso es lo que quería compartirte el día de hoy. Ahí va las mejores claves, lo mejor de mí, para que logres ser ese guía que tus hijos tanto necesitan. Es posible y ahí te comparto cómo puedes dar ese primer paso. Bueno, un beso grande, un abrazo enorme, gracias por conectarte aquí, no te imaginas lo que me llenan estos espacios. Y tú y yo nos encontramos en una próxima oportunidad. Bueno, chao.